El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Voy a compartir con ustedes una enseñanza. Voy a tratar de enseñar algo que Dios me enseñó leyendo su palabra. Y le puse por título Venciendo el temor. ¿Y por qué esto? Porque creo que ahora nuestra sociedad, el país y aún la iglesia está siendo sometida a un espíritu de temor. Yo mismo lo he sentido en mi propia vida, en mi familia, en mis hijas. Lo he visto en las ovejas que pastoreo. He visto la influencia de este espíritu nefasta sobre el país. Gente actuando en desesperación, en temor. Gente siendo destruida, esclavizada por este espíritu. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de este temor que es miedo. Y tiene mucho que enseñarnos y tiene mucho que amonestarnos. Porque el temor ha plagado la humanidad desde el principio de la creación. Desde que el primer hombre, escúcheme bien, llamado Adán, pecó y se desconectó de Dios. Desde allí que este hombre, cuando Dios lo llama en el bosque del Edén y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Este hombre que ya estaba bajo la maldición del pecado, por primera vez sintió temor. El hombre se esconde y le dice a Dios: Señor, me escondí porque tuve miedo cuando oí tu voz. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra temor y miedo. Desde que Adán pronunció esas palabras, tuve miedo, porque el temor lo alejó de Dios. El temor lo hizo esconderse de Dios. Eso es lo que hace el temor hoy en día en la sociedad: alejarte de Dios, esconderte de Dios y apartarnos de Dios. Desde Adán para acá, producto de la naturaleza caída y del pecado, el temor se ha apoderado de la humanidad en sus diferentes formas. La humanidad padece de temor: temor a la muerte, temor a perder un ser querido, temor a perder el empleo, temor al rechazo. Si el temor entra en nuestro corazón y empieza a guiarnos, seremos esclavizados y anulará las promesas y las bendiciones del cielo. La Biblia tiene mucho que decirnos de esto. La Biblia habla de temer a Dios. La Biblia dice: teme a Dios. Pero cuando dice eso, no está diciendo que le tengas miedo a Dios, porque esa palabra temor ahí no traduce miedo. Ese tipo de temor que habla la Biblia a Dios, no se refiere a miedo. Se refiere a honrar a Dios, se refiere a respetar a Dios, se refiere a darle gloria a Dios. Nunca se refiere a que le tengas miedo a Dios. Pero el temor que dijo Adán cuando escuchó la voz de Dios era miedo, era pánico. Es el miedo que te paraliza, es el miedo que te esclaviza, es el miedo que te ata, es el miedo que no te deja avanzar, es el miedo que te hace tomar decisiones erróneas, es el miedo que trae tragedias. Es el miedo que produce en los seres humanos un estrés, una situación que los va secando físicamente. Son enfermedades que produce. Los psicólogos las tienen muy bien enumeradas. Escuché de un hombre que lo iban a operar. Cristiano. Oyendo iglesia, cristiano. Solamente le iban a operar porque tenía algo que no era de muerte.
pero había que operarlo. Y cuando lo metieron al quirófano estaba tan asustado, tenía tanto temor, que los médicos no pudieron administrarle la anestesia ni operarlo. Porque dijeron, en el estado de temor que está, si lo anestesiamos y lo operamos se muere. Miren lo que produce el temor en un ser humano. Altera absolutamente el sistema inmunológico, altera el sistema de todo el cuerpo, el sistema nervioso, y produce, gloria a Dios, un gran estrés que puede hacer que la persona muera. No pudieron, tuvo que llamar a una hermana de la iglesia para que fuese y orase y poder calmarse, y poder los médicos entonces, luego que estuviera más calmado, producto del temor que tenía. Vean los estragos del temor. Si pongo a un médico a hablarles aquí acerca de eso, usted lo podría entender desde pero el temor no es algo solamente físico. El temor se origina en lo espiritual. Es un espíritu. ¿Está oyendo, iglesia? El temor a que me refiero, este temor malo, este temor negativo, este temor que viene de las tinieblas, es el que dice segunda de Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de miedo o de temor. O sea, el temor, el miedo es un espíritu. Y dice que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía o de temor, sino de ¿qué? Sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. El espíritu que Dios ha puesto sobre nosotros no es de miedo. El espíritu que Dios nos ha dado es de poder para vencer la enfermedad. Pero nos atemoriza el espíritu del diablo con miedo, diciendo: te vas a enfermar y no hay medicinas. Apenas el médico te dice: tienes un cálculo allí, lo primero que te dice el diablo: es un tumor cancerígeno. Es el temor hablando. Es el temor operando en nuestras mentes. Esta situación se va a poner peor. Los días de gloria no van a llegar, porque el diablo es un falsificador de lo original, de la verdad que es Dios. El diablo no puede crear, él puede solamente falsificar. Dios es creativo y nunca lo falso puede vencer lo verdadero. Por eso es que siempre la fe va a desalojar el temor. Por eso es que siempre la prosperidad de Dios va a desalojar la pobreza. Por eso es que siempre, gloria a Dios, la sanidad del cielo va a vencer la enfermedad. Porque nunca, nunca lo falsificado del diablo, que es la enfermedad, que es el temor, que es todo lo demás que es negativo, va a poderle ganar a lo original y lo que es poder de Dios. Así que siempre el temor está allí rondando, pero Dios no nos ha dado ese espíritu. Y este es el temor a que me refiero y a que se refiere la Biblia, y a la que la Biblia tiene mucho que decirnos. Mire cómo el temor es un alma importante y principal de Satanás. Y vaya conmigo por favor al libro de Romanos capítulo 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Me está oyendo, iglesia? Lea conmigo. Usted no ha recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, o Padre mío. Si usted lee a la luz del Espíritu Santo este verso, le está diciendo que el temor produce esclavitud. Que el temor produce esclavitud. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Te está diciendo que el temor esclaviza a las personas, que el temor ata a la gente. Este verso nos está enseñando que el temor produce esclavitud. Y Jesús vino precisamente para destruir el poder de la maldición del temor y de la esclavitud, poniéndole un alto, un stop al imperio del miedo. Yo quiero que usted analice este verso, por favor, porque este verso es tan importante. Este verso nos está diciendo que Dios no quiere que nosotros operemos absolutamente bajo el miedo. La gente hoy en día, aún la iglesia religiosa, quiere operar bajo este espíritu. Busca a Dios porque si no te vas para el infierno. Espíritu de temor.
¿Por qué no le decimos mejor que hay un cielo? El diablo quiere operar en el temor. Dios no opera en temor, Dios opera en fe. Y si tú haces esto, te vas para el infierno y te van a entrar demonios. ¿Por qué no le enseñamos mejor que el que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra? Pero aún la doctrina, mucha que se enseña hoy en las iglesias, infunden temor a la gente. Porque quieren a través del temor alejar a la gente del pecado. No, el temor más bien los va a atar. Yo prefiero hablarle a usted del cielo para que usted ame el cielo. Sí, le vamos a hablar del infierno y que lo hay, pero le vamos a enseñar que no fue hecho para usted. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, no para usted ni para mí. En cambio, el cielo sí fue hecho para usted y para mí. ¿Qué dijo Jesús? ¿Me voy pues a qué? A prepararles un infierno. ¿Qué dijo Jesús? ¿Me voy pues a preparar morada? El cielo fue hecho para ti y para mí, iglesia. No operamos en temor, operamos en fe. Cuidado, hijo, si haces esto te puedes morir. Sí, cuidado, enseñamos aún a nuestros hijos a operar en temor. La sociedad ya está suficientemente atemorizada bajo este espíritu para que la iglesia contribuya a ella. No, tenemos más bien que echar fuera todo temor. El temor es una fuerza espiritual al igual que la fe. Cuando usted usa su fe y mantiene la palabra de Dios en su corazón, esa fe de Dios fluye a través de todo su cuerpo y lo mantiene sano y vigoroso. Por el contrario, si usted aplica el temor en su vida, la fuerza del temor lo afectará enfermándolo. El temor funciona en el mundo espiritual de la misma manera que la fe. ¿Está oyendo? Por eso es un alma de Satanás. El temor pone activo a Satanás, así como la fe pone activo el poder de Dios. Cuando usted teme, usted atrae lo malo. Por eso Jacob dijo: lo que temí, eso. Jod dijo: lo que temí, eso me vino. Porque operó en él el temor. ¿Sabe cómo hizo el diablo para tocar a Jod? Cuando Dios le dijo: está bien, tócalo, le permitió, fue, y lo primero que hizo fue infundir temor. Lo primero que hizo el diablo fue empezarle a llenarle de temor y a decirle: a tus hijos le va a pasar una tragedia, te lo van a matar unos delincuentes, algo le va a pasar. Y él empezó a temer, a temer, a temer. Y precisamente él dijo: lo que temí, eso me vino. Porque el temor es el arma de Satanás para anular la actuación del poder de Dios. La fe mueve en la mano de Dios. Jesús siempre decía: al que cree, todo es posible. Así como se necesita fe para mover a Dios, el temor es el arma para traer la enfermedad, para traer la pobreza, para traer todo tipo de maldiciones en un hogar, en un país y en una familia. ¿Sabes por qué hay tanto ataque de temor hoy en la iglesia? ¿Por qué hay tanto ataque de temor hoy en los jovencitos? ¿Por qué hay tanto ataque hoy de temor en los pastores y en el país? Porque el diablo está viendo que vienen días de gloria. El diablo está viendo que vienen bendiciones. Y la forma de anular eso es sembrando temor en la iglesia. Porque el temor es lo contrario a la fe. El que teme enfermarse está dudando de lo que la Biblia dice: por sus heridas nosotros fuimos curados. Y el diablo está tratando de que tú no creas ese verso. ¿Y cómo hace para que no lo creas? Te infunde temor. Para que dudemos de lo que Dios dijo. Porque el diablo es un mentiroso y engañador. Él quiere hacernos creer que lo que Dios dijo es mentira. Él quiere hacerte creer que lo que dice la Biblia, que Él llevó en la cruz nuestras enfermedades y tiene el poder de desalojar ese cáncer, ese diagnóstico. Él tiene el poder de sanarte. Él tiene el poder de sacarte de esta situación. Él tiene el poder de cambiar nuestro lamento en baile. Él tiene el poder de traer en este desierto de país ahora días de gloria sobre nuestras vidas. Cuando tenemos miedo a la pobreza, tenemos miedo: ¿y qué va a hacer de mi familia? ¿Y cómo voy a hacer con la inflación? Eso es una duda, lo que dice Filipenses: mi Dios pues suplirá
todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Satanás quiere que tú creas que ese verso no funciona para ti. Y el temor es la duda a lo que Dios ha dicho. ¿Me está oyendo, iglesia? Yo quiero enseñarle hoy lo que la Biblia dice. Que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Que Dios no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor. El temor esclaviza y nosotros no hemos recibido un espíritu que nos esclavice. Jesús murió en la cruz del Calvario para liberarnos del temor. Un espíritu renacido, alguien que ha nacido de nuevo, no puede operar en temor desde su interior. No puede. ¿Sabe? El temor puede influenciarnos desde afuera, pero no fluye desde adentro, de alguien realmente renacido en Dios. Podemos ser influenciados por el temor, por lo que oímos, por lo que vemos. Podemos ser influenciados por lo que sentimos. Pero no puede emanar del corazón o del espíritu de alguien que tiene a Jesús en el corazón el temor. No emana. Pero cuando estamos siendo influenciados como ahora, desde afuera, por las noticias, por lo que vemos, la iglesia está siendo influenciada por ese espíritu, tenemos que correr inmediatamente a la palabra de Dios. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra. Cuando nuestro depósito de palabra es ampliado por las promesas de Dios, nuestra fe también crece. ¿Cuántos lo creen? El temor te puede tumbar los pelos de la cabeza. El temor te puede cambiar el color del pelo, de pelo negro a pelo blanco, teniendo 30 años de edad. El temor es una fuerza satánica que actúa contra usted en cada oportunidad que tiene. La fe es una fuerza creativa que Dios usa para construir y edificar. El resultado de la fe es ayuda de parte del cielo. En cambio, la consecuencia del miedo es sufrimiento, es esclavitud. Cuando la fe obra, usted siempre se beneficiará de ella. Pero cuando el temor opera, usted queda sujeto a esclavitud y tormento. Satanás cuestiona las promesas del Señor a través del temor. El temor es un cuestionamiento de lo que Dios ha dicho. Como le dijo el diablo a Adán, con que Dios os ha dicho. El temor es cuestionar lo que Dios ha dicho. A través del temor trata de hacernos creer que no se cumplirá lo que Dios ha dicho. El diablo anhela con desesperación convencerlo de que la fe no funciona, de que el sacrificio de Jesús en el Calvario no fue suficientemente bueno. Por medio de mentiras que producen temor, el diablo reta las promesas de la palabra de Dios, las cuales están llenas de fe. Cuando usted se va a la palabra y ve sus promesas, le infunden fe. Mayor es el que está contigo. Mi Dios pues suplirá. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Dios no tendrán falta de ningún bien. Seré como árbol plantado junto a corriente, pura fe, puras promesas, fe. Pero el temor es hacerte dudar de lo que Dios ha dicho. Y cuando empezamos a dudar y a tener temor, Satanás obtiene el permiso de tocarnos. Lo hizo con Job. Desde el momento que Job empezó a temer por sus hijos, eso le vino. ¿Está oyendo, iglesia? Así como el temor es la fuente de Satanás para anularnos, así como el temor es la fuente de Satanás para hacernos dudar, la fe es la fuente del poder de Dios. El temor es la fuente del poder de Satanás. ¿Está entendiendo esto? El temor es la fuente del poder de Satanás. Y la fuente del poder de Dios, ¿qué es? La fe. Mira, iglesia, si usted pone atención, y vamos a leer muchos versos, y yo necesito que usted, por favor, esta enseñanza le puede bendecir muchísimo. Porque usted mismo hoy puede abrir los ojos y creer, decidir, yo voy a creer lo que Dios dice, en vez de creer lo que el diablo me está diciendo.
La fe es la fuente del poder de Dios. Satanás sabe que no puede hacerte daño a menos que usted acepte el temor. De la misma manera, Dios no puede hacer nada por usted si usted no tiene fe. Pero mientras usted permanezca en la palabra, el diablo no lo puede tocar. El temor es la fuente del poder del enemigo, al igual que la fe es la fuente del poder de Dios. Y mire esto que escribí hoy, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Estudiar la Biblia no edifica su fe, sino, ponga atención, sino que incrementa su capacidad de tener fe. Lo que fortalece la fe es poner en práctica la palabra de Dios. O sea, si usted es oidor y no practica la Biblia, cuando usted lee las promesas de Dios, lee la palabra, usted lo que está haciendo es aumentar la capacidad de tener más fe. Aumentar el depósito, la fuente, la firmeza donde se afinca la fe. Porque la palabra viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Pero cuando usted pone en obediencia la palabra de Dios, es cuando la fe realmente crece. La fe, si no tiene una obra, es muerta en sí misma. Necesitamos llenar nuestro depósito de puros versos de la palabra de Dios. Pero cuando los practicamos es cuando los creemos. Cuando ponemos en práctica el verso de la palabra de Dios es cuando nuestra fe realmente crece. Cada vez que acumulamos versos en el corazón, estamos aumentando la posibilidad de que nuestra fe crezca y sea edificada. Porque cuando usted quiera poner en práctica la palabra, si no hay palabra en el corazón, ¿qué va a practicar? Necesita tener palabra en el corazón. Y cuando la obedece, entonces su fe crece. Amén, iglesia. Necesitamos entonces leer la palabra, ir a las promesas de Dios. Si ahora tú tienes un temor por tu salud, vea todos los versos de la palabra que tienen promesas de Dios poderosas para tu salud. Acumulas en tu corazón, empieza a llenar tu corazón de ella, empieza a pegarlas en tu espejo, empieza a pegarlas en el techo de tu cuarto, empieza a ponerlas en tu cocina, empieza a repetirlas, empieza a cantarlas, empieza a alabar a Dios con esas promesas y empieza a creerlas y a obedecerlas en ella. Y tú vas a ver, gloria a Dios, como tu fe va a crecer, y cuando tu fe crece, la enfermedad se va.